Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de La Fuente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, recordado por muchos de ustedes como docente, amigo y compañero dentro de las aulas bernardinas, el ingeniero Guillermo Falconi. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto de recibirlos. Muchas gracias a usted por abrirnos las puertas de su hogar y por entregarnos esta entrevista. Encantado. Ingeniero, todos conocemos toda su gran trayectoria por el Bernardo Valdivieso, estudiante y como docente. ¿Qué recuerdos se le vienen a la mente al escuchar Bernardo Valdivieso? Uno de los sustos más graves que he tenido en mi vida. La razón es la siguiente. En diciembre de 1968, una delegación de estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso viajó a la capital de la República a entrevistarse con el señor ministro de Educación, licenciado Alfonso Arroyo Rovelli. La razón de esa visita era explicarle al ministro que después de varios años de que en el colegio había existido una grave anarquía por la falta de estabilidad en la dirección del colegio. En muy pocos años habían 5 o 6 rectores, algunos que duraron unas horas, otros que duraron una semana, y que entonces ellos, pues, en un afán de normalizar la vida del colegio, llegaban ante el ministro para decirle que ellos creían que una solución para eso sería que me designen a mí como rector del Colegio Bernardo Valdivieso. El ministro, no sé por qué, accedió a la petición. Y de repente, pues, recibí la llamada en mi casa del ministro pidiéndome la colaboración. Más que a mí, a mi papá, que era amigo de él, conocido. Bien, ese fue pues un grave susto. Yo había acabado de cumplir 30 años. Esa era la edad mínima para ser rector del colegio, de acuerdo con la ley. No eran sino unos 3 meses de diferencia. Y yo era funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Dirección Nacional del Servicio Forestal, que después de prestar años de servicio en el norte del país me habían mandado a Loja con motivo de una sequía que azotaba a la provincia de Loja en aquella época. Y el Bernardo Valdivieso, que fue una etapa maravillosa de mi vida, había quedado un poco postergado. Pero lo grave era que no me pedían que vuelva a hacer algún trabajo en el colegio, sino a dirigirlo. Claro. Y en ese instante, la mayoría del cuerpo docente del Bernardo Valdivieso habían sido profesores míos en la escuela y en el colegio. Entonces, para mí, pues, no era solo un grave desafío, sino era un atrevimiento. ¿Cómo iba yo a hacer semejante cosa? Pasaron un tiempo de presiones de los estudiantes que me iban a ver, de los profesores más jóvenes del colegio, que me insistían en que me posesione. Así que, un poco curado del espanto, al fin me posesioné el 18 de diciembre de 1968. Ese fue pues un cambio extraordinario en mi vida. Yo había sido ya en el Bernardo Valdivieso cuando después, al año siguiente de mi graduación de bachiller, asistente de gabinetes del colegio. Y en función de tal, durante unos años fui profesor de física optativa, de matemáticas, de geometría, pero era como una responsabilidad sustituta y no principal. Porque en ese entonces mi principal responsabilidad era ser estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Entonces, bueno, llegué y con muchas preocupaciones, por eso les digo que recordar eso hasta ahora me asusta. Pero encontré en los estudiantes y en los profesores del colegio Bernardo Valdivieso, la mayoría de mis profesores, otros mis amigos y compañeros, una extraordinaria colaboración. Claro. Yo tuve solo una forma o manera de responder a eso, que era dedicándome a estudiar lo que tenía que hacer. Así que cuando me dicen, me hablan del Bernardo Valdivieso, me acuerdo primero de eso, porque es la memoria más cercana. La memoria intermedia es las largas horas de preparación de las clases de física con el doctor Manuel Cabrera Lozano, un doctor en física, maravilloso profesor. Mi ejemplo en toda mi vida académica ha sido la inteligencia, la capacidad,
la versación científica y la extraordinaria capacidad docente del doctor Cabrera Lozano. Un profesor no de 20 horas a la semana, un profesor de 24 horas al día y 365 días en el año, al que los estudiantes podíamos recurrir y que él siempre se desvivía en enseñar. Mientras ha habido muchos profesores en la vida del Bernardo y de la educación en Loja, que se afanaban de que con ellos no pasaban el año sino unos 2 o 3. El doctor Cabrera Lozano sostenía que el fracaso más grande de su vida sería el día que un estudiante pierde el año. ¿Consideraría al doctor como su principal motivación para realizar la docencia? En ese nivel sí, y me voy a explicar luego del tema. Entonces ese es mi segundo recuerdo importante, lo mucho que tuve que estudiar y aprender para ser profesor. Y eso lo llegué a entender que no era una cosa nueva, ni una cosa extraordinaria, cuando un día el famoso doctor Ángel Felicísimo Rojas, profesor, exalumno bernardino, profesor bernardino, uno de los grandes genios de la literatura, no solo ecuatoriana, sino hispanoamericana, nuestro paisano, llegó al Bernardo Valdivieso a darnos unas conferencias. Y él dijo algo que a mí me pareció como un fogonazo en mi cerebro que me hizo entender las cosas. Dijo que la única vez que un hombre realmente se dedica a estudiar es cuando tiene que enseñar. Y eso es la verdad. Así que ustedes, si quieren, jóvenes, ser profesores, tienen que preocuparse, porque eso significa una esclavitud de toda la vida. Un profesor nunca deja de estudiar, ni soñando. Entonces, ese es mi segundo recuerdo cuando hablo del Bernardo Valdivieso. Lo mucho que aprendí tratando de ser profesor. Y la primera y la más querida son los 120 compañeros de curso que tuve en el Bernardo Valdivieso. Nosotros éramos el curso más numeroso, creo que éramos más del 50% del colegio Bernardo Valdivieso. Y la sensación dolorosa es de que más de la mitad de ellos ya no están sobre el planeta. Entonces, yo les he dicho a mis alumnos y les digo a ustedes que todavía son jóvenes, que las únicas amistades que verdaderamente sirven en la vida y que hay que cultivarlas son las que se hacen en el colegio. En la escuela somos muy jóvenes y en la universidad ya empezamos a ser egoístas, que queremos ser mejor médico que el de al lado, queremos ser mejor ingeniero que el de allá y por último queremos el puesto que tiene un amigo. Entonces eso no está bien. Pero ese recuerdo que uno con el paso de los años va acumulando y que con el paso de los años se va haciendo mucho más valioso, mucho más emocionante, enternecedor, conmovedor, es el recuerdo de los compañeros del colegio. Entonces, y por otra parte, pues decir Bernardo Valdivieso es como decir mi hogar. Si sumamos el tiempo que fui estudiante y el tiempo que lo serví como profesor interino, como rector, como profesor titular, yo he pasado 50 años en el Bernardo Valdivieso. Entonces, para mí, resultó durísimo tener que separarme, porque yo no sabía hacer otra cosa que levantarme para ir al colegio. Y yo no he tenido pues, con los estudiantes una actitud confrontativa nunca. Porque esa enseñanza, primero que les comenté del doctor Manuel Cabrera Lozano en mis primeros pasos, y la enseñanza que mi padre me dio toda la vida, el mensaje que recibí de él, era de que ser profesor es como ser un segundo padre. Que el segundo padre nunca quiere perjudicar al hijo, lo que quiere es formarlo y enseñarlo. Y que la única actitud de padre y la única actitud de profesor es la de ser un guía y orientador en el crecimiento personal del individuo. No es un policía que anda mirando el menor defecto del estudiante para evitarlo o sancionarlo, no es un sobrestante que debe exigir del obrero, que vendría a ser en este caso el estudiante.
el cumplimiento automático de sus tareas, sino es un compañero en el recorrido que el joven tiene que dar en esa etapa de su vida. Entonces, esos han sido pues, las guías y las lecciones fundamentales que he recibido. He tenido excelentes profesores en todos los órdenes. Algunos me han acompañado mucho en mi vida. Por ejemplo, el licenciado Celio Estudillo Garzón fue mi profesor en quinto y sexto grado de escuela en la escuela José Ángel Palacio. Después que yo ya salí del colegio, fue inspector general del colegio y fue miembro del consejo directivo y me acompañó y me ayudó, me apoyó y me orientó. Él fue un profesor de muchísimos años y así, decenas de profesores. No quiero seguir con más porque puedo omitir alguno y alguien me puede sentir ingrato. Entonces lo que siento que ser bernardino no es un incidente en la vida. Ser bernardino es una forma de vivir. Así es. Si no lo sienten así, aunque hayan ido a todas las clases, no han estado atentos. Así es. Y si se sienten así, inclusive algunos que no iban mucho a clase, son bernardinos. Eso es lo importante. Miren, esa cátedra de bernardinos era también una cátedra de ciudadanía. Porque los profesores no los perseguíamos a los estudiantes porque tenían algunas actitudes movidas por las circunstancias externas del colegio. No lo movíamos. Los enseñábamos a meditar, a entender las razones de hacer las cosas y la utilidad de hacerlas en determinadas instancias. Porque a veces los excesos de impulso como la indolencia son dos elementos que no coadyuvan al éxito de las propuestas y de las emociones estudiantiles, de los intereses sociales. Así que es para mí el Bernardo Valdivieso, casi yo diría mi primer hogar. Qué excelente definición, ingeniero. Y con todas esas historias que usted nos acaba de mencionar, varios personajes y como usted mencionaba, 120 compañeros, ¿hay alguno que recuerde con cierta, no sé, con cierto cariño, con cierto aprecio de toda su trayectoria como estudiante y luego como docente? Bueno, yo allí les digo que yo siento más los que se han ido que los que están. Porque con los que están, con los que viven, tengo la misma amistad, el mismo intensa emoción de su amistad que el primer día que nos vimos. Todos fueron maravillosos amigos. Tal vez yo no fui tan bueno con ellos, pero ellos sí fueron maravillosos amigos conmigo. Me dieron mucha comprensión, mucha solidaridad. Y de vez en cuando un par de trompones, que tampoco está mal. Como todo buen bernardino, ¿no? Nosotros no corremos nunca. Y cuando corremos, cuando estamos en dificultades, cuando más 1 o 2 pasos atrás, pero para tomar impulso. Así es. Claro. El bernardino, en esa parte que no les gusta. A mucha la gente dice que somos muy machistas. Yo creo que una dosis de machismo a veces es recomendable. Y todo ese compañerismo y esa amistad, creo que todos los bernardinos lo hemos entendido, los que hemos pasado por las aulas, son cosas que nos ha entregado el Bernardo, una segunda familia, aparte de nuestra casa, ¿no? Porque se convirtió en nuestro segundo hogar. Ingeniero, y en esa transición ¿cómo vivió esa transición de ser estudiante bernardino a luego dar clases a bernardinos? Y yo quería hacer algo que después, en gran medida, creo que sí lo logré. Quería hacer algo que yo lo veía como la decisión misma de ser maestro. No el que se para en el pizarrón, en un mapa, y da un discurso solemne y decide que el que se salva una línea de eso pierde el año. No, nadie ha enseñado toda la ciencia, toda la literatura, toda la historia, toda la geografía, nunca en ningún nivel de la educación. Y nadie la podrá enseñar, porque la inmensa cantidad de conocimientos que ha acumulado la especie humana es tan absolutamente incontrolable e indomable, que cada día necesitamos de nuevas especialidades, cada día necesitamos de nuevos
específicos campos de investigación y todo eso. Y ahora miren, para el descubrimiento del bosón de Higgs, en esa investigación intervinieron 40.000 científicos en el mundo. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que tenemos que hacer de la educación, no el ejercicio de la sabiduría ni de la autoridad de un profesor. Tenemos que hacerlo como lo que es verdaderamente, la más importante de las tareas sociales junto con la salud. Así es. Y que al alumno no se le deben imponer caminos, que no sea el camino del rigor académico. Es decir, nadie nos puede venir a contestar al profesor con una ilusión cuando lo que se necesita es una respuesta científica y técnica. No, el rigor académico en todos los actos. Pero el profesor no impone el rigor académico, lo convence al estudiante de que debe aceptarlo, si quiere cumplir con el deber que el estudiante tiene en llegar al aula. Entonces yo siempre pretendí ser ese tipo de profesor, que no enseñe sino que oriente, que no obligue sino que ayude. Y bueno, algunos estudiantes se empeñaban en perder el año, ¿qué vamos a hacer? No. Pero más que por deficiencia de notas, eran otros elementos que el profesor tiene que aprender también a ponderar. No, el estudiante no está allí solo para atenderlo a un profesor, ni para atenderlo solo. El estudiante está allí como parte de su misión social, es decir, tiene al lado una familia, tiene al lado unos amigos, tiene al lado lo que sea. Todo eso entra en la educación y todo eso tiene que aprender a manejar el profesor. Con todo lo que nos acaba de mencionar, se ve la responsabilidad que tiene un docente de educación secundaria, ¿no? Ah, increíble. Y para usted, ingeniero, ¿qué cualidades y aptitudes debe tener un docente? Yo creo que lo primero es honestidad. Más que saber o más que no saber, es la honestidad. El profesor debe ser un hombre honesto, intachablemente honesto. Porque si estudiar, si prepararse es la búsqueda de la verdad, la única forma de llegar a la verdad es con la honestidad de aceptar nuestros errores, de aceptar nuestras insuficiencias y superarlas. El profesor tiene que crear esa imagen en sus alumnos, si quiere ser profesor, de que no tiene preferencias, que no tiene prejuicios, que no tiene intereses escondidos. Su interés es conducir a sus alumnos. Para mí eso. Segundo, saber. Es decir, no puede pararse frente a un grupo de sus alumnos una persona que no está preparada para enseñar. Él tiene que estar seguro que lo que sabe, lo que va a enseñar. Y si es honesto, ahí volvemos, se van sumando las cosas, tiene que tratar de superar sus deficiencias y no tiene que esconderlas de sus alumnos. Muchísimas veces he dicho que me preguntan algunos, eso no tengo respuesta, pero mañana tú lo investigas por un lado, yo la traigo y la hablamos. Eso no disminuye a nadie, no daña a nadie. El docente aprende del estudiante también. Obviamente, muchísimo más de lo que nosotros enseñamos, aunque ustedes no me quieran creer. Y luego, pues, hay que saber enseñar. No es posible pensar que solo el dominio de la ciencia, de la asignatura, de cierta parte del conocimiento, es suficiente para enseñar. Eso es una base, y la base más importante. Pero lo siguiente es saber enseñar. Eso yo lo he sostenido toda mi vida y yo fui uno de los que más insistí en respaldar la decisión del Ministerio de Educación Pública en los años 50 y 60, en el sentido de que el profesor debe ser preparado para ser profesor. No solo que es ingeniero y sabe matemáticas, pues enseña matemáticas, no es todo tan cierto, no es todo tan completo. Tiene que ser un docente que sepa de pedagogía y de didáctica. Cuando sabe eso, entonces es el profesor. Y si es honesto, es un hombre que enseña. Así es, y creo que todos los que lo escuchan están muy de acuerdo con usted. Es posible que no estén algunos de acuerdo, pero me gustaría conocer la alternativa. Claro que sí. Ingeniero, usted dentro de las principales anécdotas que se le vienen a la mente cuando escucha a Bernardo Valdivieso nos comentaba
la primera vez que ejerció como autoridad, como la máxima autoridad de la institución. Dentro de toda su gestión, ¿qué proyecto recuerda importante para el Bernardo Valdivieso? Bueno, primero que nada, el reenfoque de la esencia misma del Colegio Bernardo Valdivieso. Un abandono de la vieja formalidad docente y el inicio de una nueva forma de comprender la educación. Por ejemplo, yo descubrí en el primer año mismo que la cosa más peligrosa y el problema más peligroso que tenía era después de los exámenes del primer trimestre, porque casi todo el colegio se levantaba contra los profesores diciendo que eran unos injustos en las calificaciones. A mí me llamó profundamente la atención. Y habían tensiones profesor-alumnos, el profesor decía, yo ya he puesto la nota y ni el Papa Santo me la mueve, y cosas por el estilo. Entonces, con los profesores del colegio, que a su vez eran docentes en la Universidad Nacional de Oregon, en la Facultad de Filosofía, comenzamos a analizar ese tema. Yo me di cuenta que si solucionaba eso, todo lo demás iba a ser fácil, porque era además saldar una diferencia que aparecía casi como insalvable entre ser estudiante y ser profesor, y no ser la pareja didáctica que es la enseñanza-aprendizaje, la docencia y el estudiante. Así que una de las actividades que desarrollamos, aprovechando que el Colegio Bernardo Valdivieso era un colegio experimental, que teníamos la posibilidad de hacer propuestas al ministerio, inclusive sobre los planes y programas de estudio, se creó en el colegio el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional. Cuando yo llegué, la semilla era que algún diputado o alguna institución le había donado una silla odontológica y el colegio puso un odontólogo y eso era. Pero entonces le dimos la vuelta, la completamos, mejor dicho. Entonces, el doctor Mario Salas Sandoval, un doctor en docencia universitaria, un doctor en pedagogía, fue el director del departamento, pusimos un psicólogo, pusimos un médico adicionalmente, después entendiendo bien la inmensa problemática que tiene un colegio fiscal con estudiantes que vienen no de los sectores, no digamos opulentos, sino de los sectores más beneficiados de la sociedad, sino hasta de los más, casi de la miseria. Así es. Entonces pusimos una trabajadora social. Porque la solución de los problemas y la solución de los problemas del hogar muchas veces no son posibles. Así es. Entonces cambiamos eso. Y en las normas pusimos que los exámenes debían ser exámenes objetivos. Yo estudiando la pedagogía veo que no era tan buena la solución, pero allí era una emergencia. Claro. Preguntas concisas, de fácil respuesta, que no den lugar a las divagaciones y que exploren el conocimiento del estudiante. Y después de eso, la obligación del docente del primer día de clase de devolverle el examen al alumno. Y de tener un diálogo con él si habían problemas. Sobre los errores. Claro, y que se vea necesidad de revisar, retroalimentar el asunto, lo hacíamos. Yo muchas veces tuve que mediar en las, a veces un poco calenturientas conversaciones entre profesores y estudiantes. Pero al poco tiempo que eso superó, la cosa fue mejor. Y entonces lo convencimos, yo estaba convencido porque yo era el primero que lo hacía, de la necesidad de perfeccionarme, de aprender todo. Iba cuánto curso había de pedagogía, de enseñanza. Y a los profesores los llevábamos a los cursos anuales de pedagogía de la Universidad Central de Quito. Para capacitarse. Y resultó pues, que ya el rector no había sido tan importante, sino era como un gran facilitador. Claro. A mí ya nadie me llegaba con formalidades cuando entraba. Perdón, señor rector, ¿puedo pasar? Que te estás riendo de mí. O perdón, Guillermo, ¿puedo pasar? Pasa. Hablamos las cosas con amigos, y si es del caso, y es del caso a veces, como autoridad. Qué excelente el adjetivo que acabo de mencionar, facilitador. Eso es lo que debe ser uno. Entonces yo logré pues una estabilidad en el colegio. Enfoqué varios temas, por ejemplo el tema físico,
concluí la construcción de los laboratorios de física, química que vienen en la segunda parte, los equipamos, física, química y biología. Buscamos profesores de la más alta calidad para que nos acompañen. Funcionó bien el centro de asistencia médico odontológica en el colegio para los estudiantes que tenían necesidades de hacerlo. Empezamos a discutir por áreas los contenidos para ver si ellos respondían a la necesidad de transformación de la educación. Tal vez mañana, no mañana, sino más luego pueda volver sobre este tema. Y le dimos sobre todo y abrimos para toda la comunidad bernardina las puertas y ventanas para que las cosas se ventilen, se digan y se hagan abiertamente. Fíjense, un ejemplo de eso fue la llamada posta estudiantil de la Lojanidad. Un grupo de estudiantes tenía un club que se llamaba Club de Andinismo, lo dirigía el licenciado Gonzalo Peláez. Y un día 3 estudiantes de ese club vinieron a hablar con el licenciado Peláez al rectorado y me dijeron, ¿qué le parece, ingeniero, si nosotros hiciéramos alguna ayuda trascendente para que Loja alcance sus reivindicaciones? Era un momento muy fuerte en Loja. El hospital se veía crítico, el hospital se había quemado y habían 20 o 30 camas y 8 médicos para atender a todas las necesidades médicas de Loja. Y no teníamos carreteras, cada vez que llovía Loja se quedaba aislada 3, 4, 5 meses. Y así. Todo el mundo tenía sus recetas desde el punto de vista político, pero nadie quería conversar con los demás, quería decir, yo voy a solucionar esto. Entonces, bueno, le dije, a ver, ¿cómo sería eso? Dice, nosotros estamos pensando imitar a los chasquis e irnos llevando a pie un pliego de demandas a Quito. Caminando. Caminando, no, al trote. Al trote. Al trote, como los chasquis Claro. que recorrían un tramo del camino y así Claro. todas las cosas de comunicación funcionaban rápidamente. A mí me gustó la idea, pero tenía grandes problemas. Por ejemplo, conseguiríamos realmente que las fuerzas políticas y económicas de Loja acepten coincidir en un pliego de peticiones racional y aceptable para el gobierno, para que nosotros, no aceptable en el sentido que no lo molestemos, claro que lo íbamos a molestar, porque nuestras peticiones eran fuertes, pero que sean aceptables en el sentido de que sean realizables, ¿ya? Entonces hubo meses de hacer este trabajo. El colegio, cuando yo lo propuse al consejo directivo por encargo de ellos, el consejo directivo le gustó, comenzamos a hablar con los profesores del colegio, se hicieron muchas comisiones, muchas cosas, y sin dejar un día de perder una hora de clase ni nada, al fin conseguimos que Loja plantee un pliego de peticiones y nos respalden en la posta de la Lojanidad a Quito. No me voy a extender más en eso, porque sería motivo de unas 3 charlas más, y ustedes ya tienen otros candidatos que son más interesantes para sus entrevistas. No, tranquilo, ingeniero. Pero es para decirle que cuando se abren las puertas y las ventanas, cuando se rompen las formalidades, sin irrespeto, por supuesto, cuando se rompen las formalidades y la autoridad no está puesta en un trono ni en un sancta sanctorum al que nadie puede llegar, sino que con la autoridad se puede hablar en el corredor, en la calle, en la casa, y los profesores saben que no hay nada que el rector no lo pueda hacer para apoyarlos en el plano de lo legal y reglamentario y con buena voluntad. Las cosas cambian totalmente. Nunca más volvieron a haber quejas de profesores que eran faltados por los estudiantes y viceversa. Nunca nadie empezó a disputarlos como fuente de poder las vocalías del consejo directivo, sino a decir, bueno, a ver, yo quiero proponer esto, yo te puedo apoyar con esto, con otro, y la cosa, el Bernardo Beliz fue de todos. El último que era propietario del Bernardo Beliz era el rector. Eso es lo que necesitamos. Esa es la educación.
Entonces, para mí, por ejemplo, el deporte lo hacíamos con los entrenadores, los profesores del colegio, que fuera de horarios y de cosas, y a veces llevando hasta ellos los refrescos con sus estudiantes, entrenaban. Por ejemplo, Gonzalo Peláez, Carlos Torres, mis grandes e inolvidables amigos y otros más. Bernardo Valdivieso, no a nivel estudiantil, a nivel provincial, fue 5 años continuos campeón de Loja. Y le ganamos a equipos profesionales como el Aucas de Quito en Loja, un equipo de estudiantes. Fuimos siempre campeones estudiantiles en todos los deportes y campeones provinciales en basquetbol y alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque nadie se escudaba en que no hay plata, que no hay esto, que no hay el otro. Bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sí, a ver con cuánto aportamos o qué aportamos. Y lo hacemos, lo hacemos. Y los estudiantes también lo hacen. Ingeniero, y justamente que nos menciona esto de lo deportivo, ¿cómo las autoridades apoyaban, no solo para los eventos deportivos, sino los académicos, culturales? Así, de la misma manera. ¿Quieren publicar una revista? Muy bien, a ver, pónganse la gente a hacerlo y vamos a ver si es necesario. Salimos a buscar un auspicio, pero no puede haber la actitud de decir no hay cómo hacerlo. Hay que intentarlo por lo menos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, el colegio también tenía su presupuesto para algunas cuestiones de esas. Por ejemplo, las fiestas patronales del colegio, eso no lo inventé yo, ya en gran medida venía desde antes. Las fiestas patronales eran demostraciones del trabajo estudiantil, del trabajo docente. Sí, el profesor de historia del Ecuador tenía que imaginarse alguna forma de crear una pequeña comedia, una pequeña obra de teatro, de hacer una exposición de libros y comentarios de libros de historia. Eso no es visto. Entonces eso no se necesita de mucho dinero, es cuestión de trabajo, empeño y compromiso de todos. A mí me espantan esas cosas cuando la gente dice, bueno, ¿y cuánto hay? Muy bien, no, ¿cuánto cuesta? Y ahora, ¿cómo lo hacemos? La cosa al revés. Así que todo lo que era posible apoyar se apoyó y algunas cosas, claro, se nos quedaron en el tintero. Pero esta cuestión, fíjense, por ejemplo, en la sección nocturna. El colegio nocturno Bernardo Valdivieso fue primero el colegio nocturno Leones de Loja. No sé cómo fue el proceso, pero de repente apareció que era la sección nocturna del Bernardo Valdivieso. Cuando yo llegué allí me puse a mirar la cuestión, habían allí alumnos que eran más viejos que yo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Más viejos que muchos de los profesores. Es que era el represamiento de la falta de atención educativa para los ciudadanos del Ecuador que ha tenido tradicionalmente los gobiernos de turno. Entonces te van quedando, el primer remanente es el analfabetismo, la segunda quedarse en un grado bajo de escolaridad en la escuela, después de que se demoran tanto tiempo en pasar los 6 años de colegio, no porque están repitiendo los años, sino que no tienen con qué estudiar. Estudian 1 o 2 años, se retiran 3 años. Todo esto se estaba represado en el colegio nocturno de Bernardo Valdivieso. Y era una cuestión complicada encontrar una salida adicional al tema. Entonces vimos que la mayor parte de esos profesores, de esos alumnos, porque la base era 16 años para matricularse, de esos alumnos ya estaban trabajando, tenían algún negocio, alguna cosa. Entonces, como parte de la libertad del colegio experimental, resolvimos poner unas asignaturas de respaldo. Entonces, además de las materias del currículum normal, dábamos contabilidad para las personas que tenían un negocio, esas cosas. Estaban estudiando, se habiliten mejor para hacer lo que estaban haciendo. Para los que trabajaban en el sector administrativo, público y privado, les dábamos taquigrafía, mecanografía y cosas así. Eso desapareció al poco tiempo que yo salí del colegio porque decían que era mucho trabajo. Era claro que era mucho trabajo. Y la mayor parte de ese trabajo no lo cobraban los profesores porque no había de dónde. Pero tenían que tener el compromiso social para hacerlo, la convicción para hacerlo.
Y así se hicieron muchas cosas, ya no me acuerdo. Ustedes a mí me cogen cuando ya casi estoy, como decía, magnésico, dijo mi amigo. Cuando ya casi estoy amnésico. Pero voy a tratar de seguir contando. Entonces, esas son algunas de las cosas que hicimos allí. Por ejemplo, los profesores de educación física hacían milagros con la educación física. Si nosotros no teníamos sino una calle plana para enseñarles a correr y esas cosas, y ganábamos alguno que otro premio en los campeonatos nacionales e intercolegiales. Normalmente pues, no debíamos ni haber ido, pero había que apoyar a los estudiantes que querían querían ser competitivos. Ni qué decirlo, porque se sacrificaban más allá de lo conveniente inclusive. Ingeniero, dentro de toda la historia del Colegio Bernardo Valdivieso tuvo varias denominaciones, distintas denominaciones desde su creación. ¿Qué nos puede comentar sobre la denominación de experimental al Colegio Bernardo Valdivieso? Es una muy buena pregunta. Comienzo contándoles una anécdota. Yo trabajaba en Riobamba, en el Ministerio, como les dije, de Agricultura y Ganadería. Yo era el jefe de plantaciones de las provincias de Chimborazo y Bolívar, y mi sede era la ciudad de Riobamba. Pues un día pasaba por la calle, en el carro del ministerio, y veo que había un bus rojo y verde estacionado. Pasaba despacio y veo el letrero. Decía Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. Habían ido a comprar un bus allí en la Casa Gallegos, que era la importadora de Porto. Yo me quedé asombrado. ¿De dónde sacamos esto de experimental? Pregunté lo mismo que ustedes. Pero 2 o 3 meses después que pude venir a Loja. Entonces me decían que era un programa nacional del Ministerio de Educación, de que algunos colegios les iban a dar una flexibilidad. Porque experimental quiere decir que podía probar. Una flexibilidad para preparar currículos, para introducir materias, a condición pues de que eso se lo someta a un examen científico técnico y sus resultados pasen al Ministerio de Educación. La promotora de eso fue una distinguidísima maestra de Carrillo, era el apellido, se me fue el nombre. Si me hubieran dicho con un mes, yo hubiera averiguado el nombre. Que fue la primera que promovió la creación del Colegio Experimental 24 de mayo. Durante muchos años fue el único colegio experimental. No sé en qué puesto haya estado, pero de entre los primeros después estuvo el Bernardo Valdivieso. Y pretendieron darles esa calificación a algunos colegios de tradicional importancia en el país. Entonces era un espacio de flexibilidad educativa que solo se podía conceder a colegios que tenían una tradición pedagógica, didáctica, de calidad reconocida y con personas que por su especialidad puedan contribuir a ello. Así que por eso el Colegio Bernardo Valdivieso fue declarado colegio experimental hasta que el último tsunami le quitaron el nombre. Justamente esa era otra pregunta. ¿Qué piensa de la nueva denominación del Bernardo Valdivieso? Yo no creo que estaría mal. Lo que está mal es en la intención desde el comienzo, soterrada y cada vez más evidente, de, ¿cómo se diría?, de disminuir al colegio, de borrarlo de la tradición cultural de Loja, de impedirle que su gloriosa tradición, que para unos politiqueros de cuarto grado solo eran las manifestaciones, cuando la tradición del Bernardo Valdivieso es de una trascendencia histórica nacional que no tiene parangón. Han habido grandes colegios, han habido grandes cosas, pero los logros del Bernardo Valdivieso son logros únicos, casi inexplicables. Todos nosotros sabemos de 5, 10, 15, 20 grandes personajes de Loja en la literatura, en el arte, en la ciencia, en el gobierno. Todos sabemos. Y nos olvidamos de otras. Por ejemplo, que el Bernardo Valdivieso estudió la primera mujer su grado de bachiller. Y que esa mujer fue después la primera profesional de Loja. Y después fue la primera mujer electa en Sudamérica para un cargo público. ¿De quién estamos hablando? Matilde Hidalgo. Entonces hay cosas así únicas. Y hay otras que a veces las quieren minimizar, pero por favor, hay que ser más respetuosos con la juventud lojana.
La juventud lujana luchó contra las dictaduras y fue sangre de jóvenes y vidas de jóvenes estudiantes del Bernardo Valdivieso las que pagaron en la lucha por el retorno a la democracia. Pero ahora se quiere minimizar, se quiere presentar estas cosas grandes de la historia de Bernardo como cosas de patanería, de muchachos malcriados. A ver, ¿por qué las fuerzas dominantes del país se contenían en subir los impuestos, en votar a los profesionales sin ninguna justificación de sus cargos? Porque era la juventud ecuatoriana, entonces la juventud lojana, la que estaba luchando por construir un nuevo país. Este nuevo país que ahora tenemos, que no es el partido, sino la realidad, ¿ya? Es inexplicable sin la lucha de la juventud ecuatoriana y de la juventud lojana y de la juventud bernardina. Es decir, ¿cómo es posible que les parezca mal que los jóvenes estén aprendiendo a ser ciudadanos? Totalmente. Lo que les molesta es que sean ciudadanos cuestionadores de las injusticias, cuestionadores de la inmoralidad que nos tiene ahora agobiados. Eso es. Entonces, es algo que se ha venido perdiendo en estos últimos tiempos. Tenemos que revivirlo. No es necesario que sea solo salir a tirar cuarto de hora de piedras y después irse a almorzar en la casa. No es eso. Es que tampoco era así, ¿no? Es que hay muchas formas de luchar. Y una de esas es la pos de la lojanidad. Un claro ejemplo. Un claro ejemplo de eso. Pero el estudiante tiene que tener la convicción de que se está preparando para ser ciudadano de este país. No para ser empleado de algún rico potentado ni cosas por el estilo, como pretenden ahora cuando disminuyen los planes curriculares a un nivel en que ya nadie casi va a poder pasar un año en una universidad, aprobar un año en una universidad, porque se han minimizado los contenidos de la enseñanza a niveles inverosímiles. ¿Pero por qué es eso? Porque entonces 900,000 estudiantes rinden pruebas, pasan 50,000, 60,000. Es decir, se está haciendo una segregación de estudiantes verdaderamente criminal para el futuro del país. Entonces les estorba pues que el estudiante reclame. Yo no sé qué le pasa a la juventud de hoy, que tiene una enorme resignación a ese camino de postergación en que están siendo llevados. Si ustedes empiezan investiguen, que ya que están en esto, y lean, investiguen cuántos niños hay en edad escolar, cuántos niños están matriculados, cuántos niños pasan la educación escolar. Será 30, 40%. Después, ¿cuántos jóvenes entran a los colegios? De los jóvenes que están en educación, en edad de educación secundaria. Y van a ver que ya son muchísimos menos de esos niños. Y la reprobación es tan fuerte que cuando llegan un porcentaje pequeño. Y ahora esos que lograron pasar la educación secundaria, ahora no tienen cómo estudiar. ¿Qué estamos haciendo con el país? ¿Qué estamos haciendo con el país? Yo creo que esas cosas debieran volver a la preocupación. Tal vez yo esté muy viejo para estar metido en estos alborotos, pero por lo menos quiero decir. No, creo que todos compartimos ese pensamiento y creo que todos los lojanos, cuando escuchamos a Bernardo Valdivieso, siempre se nos viene a la mente la revolución, gallardía, lucha contra las injusticias. Y el Bernardo es historia, no solo por las personas que han pasado a lo largo del tiempo por sus aulas, sino por todo lo que se ha hecho. Y dentro de todos los personajes, ingeniero, sabemos que su señor padre, el doctor Pedro Víctor Falconi, es un personaje bastante querido y apreciado también para la cultura bernardina. ¿Qué nos podría comentar sobre él? Allí tengo que medir más mis palabras, porque no quiero que hable el hijo de Pedro Víctor Falconi, sino un ciudadano y un profesional que lo conoció. Mi padre fue un personaje muy sui generis. A nivel familiar les cuento que yo nunca lo vi a mi padre en toda su vida sin un libro en la mano. Tenía la más importante biblioteca privada de Loja. Él dedicó su
su vida primero en gran parte a la profesión, pero cuando se dio cuenta que la profesión de ser abogado no necesariamente conlleva siempre defender la justicia, él se desilusionó y se concretó a ser profesor. Vivía estudiando, investigando. Yo a veces tenía la impresión que no estaba muy cerca de la tierra. Entonces, él llegó a ser rector del Bernardo Valdivieso. Y les voy a darles un dato que es muy especial. Como él tanto estudió la psicología, la pedagogía y esas cosas, él creía que la educación no estaba siendo un elemento muy contribuidor de la construcción del hombre como tal y del hombre para la sociedad. Que la enseñanza que daba no le ayudaba al estudiante a defenderse en la vida real. En la vida pública. Y que lo que se debía hacer es buscar un sistema educativo que sea más personalizado que el dar clase a 60 estudiantes en un aula, donde a veces el profesor termina el año sin conocer a todos. Entonces, de sus experiencias, sus estudios, concibió la idea de que una de las formas de mejorar sin disminuir el número de estudiantes por aula y esas cosas, era tratar de orientar a los estudiantes a que su educación se haga en vista de su vocación y de sus aptitudes. Pero es fácil de decir y muy difícil de hacer. Ya ven como esas pruebas psicométricas no sirvieron para nada. Entonces, ¿qué era lo que él pensó que una forma de hacerlo era ponerlo desde el comienzo, desde el primer curso, al joven en contacto con algunas prácticas artesanales o profesionales que ayuden a distinguir para qué son aptos a ellos mismos y al profesor por dónde debieran orientarlo. Eso se llamaron las opciones prácticas que ustedes pasaron. Y estamos hablando aquí de 1950, 60, que mi padre propuso eso. Fue un punto de controversia en la educación nacional. Mi padre presentó eso como su propuesta al Ministerio de Educación. Porque decían, bueno, yo no quiero que mi hijo sea carpintero, decía el médico, yo quiero que sea médico. ¿No? Yo decía, yo quiero que mi hijo sea abogado, ¿por qué tiene que estar metido en electricidad y esas cosas? Decían, no, es que nadie los mete. Ellos eligen. La idea es de que ellos elijan y allí le está diciendo a usted por dónde se siente cómodo y qué es lo que le gustaría estudiar. Bueno, el asunto fue importante, había también opciones prácticas en el arte, en la música, en todas las manifestaciones. Y al fin el Ministerio de Educación creó las opciones prácticas como una norma de educación para todos los colegios de la República. Ese fue el aporte de mi padre. Y cuando yo llegué a la universidad y creamos unas nuevas modalidades de enseñanza, entonces les exigíamos que los estudiantes por ahí lleven su bachillerato allí. Y los hacíamos que vayan, por ejemplo, ¿quieren estudiar medicina? Muy bien, todos los que aspiran a medicina, además de sus papeles, mañana los metían en el, ¿cómo se llama? Donde están los muertos, en el anfiteatro anatómico. Y allí los salían disparados y no querían volver a saber nunca más de la medicina. O los llevábamos a un programa que había de la universidad que se llamaba Centro Loja, entre Catacocha y Cariamanga. En las comunidades bajas del río tenemos unos programas de agricultura. Vamos, para que duerman en el suelo, para que trabajen con las manos las cosas que querían hacer. Ahí nomás terminaban muchos. ¿Y qué? ¿Cuál era la tragedia? De que ellos habían estudiado para ser médicos, pero odiaban ser médicos. Habían estudiado para ser ingenieros agrónomos y odiaban ser ingenieros agrónomos. Habían estudiado para ser abogados y odiaban ser abogados. ¿Qué estaba faltando? Orientación vocacional. Y si hubiera habido un sistema, como mi padre lo pensó, con profesionales de la educación que verdaderamente utilizaran las opciones prácticas para que el joven identifique su vocación y sus aptitudes,
eso no hubiera pasado. Entonces tenemos que estar recurriendo al procedimiento burocrático de convalidar los títulos de bachiller para que puedan seguir estudiando lo que los estudiantes querían. Y es porque teníamos una visión distinta en la universidad de hacer las cosas, si no, nunca hubieran estudiado. Entonces, fíjese, en pequeñas cosas, cuando se las analiza en profundidad, están muchos de los grandes secretos de los cambios que necesitamos. No necesitamos un laboratorio de $1.000 millones para cambiar la educación. Necesitamos poner atención a la educación, poner verdadero interés en la vocación de los estudiantes y en la necesidad de que los jóvenes encuentren su camino. Y son proyectos que marcaron un antes y un después, que incluso generaciones como la nuestra, más jóvenes, tuvimos la oportunidad de beneficiarnos de esos proyectos. Pero a veces no lo comprendieron bien. Creyeron que era una cosa superficial y era una cosa muy profunda. Entonces, bueno, mi padre fue así. A mí me enseñó a ser independiente, tal vez en 4º grado. Fui a pedirle que me ayudara a hacer un deber. Me dijo, ven, cogió un libro y me dijo, aquí está, ven. Ahora lee y haz el deber. Volví la segunda vez y nunca más en mi vida. Aprendí a desenvolverme solo. Y desde tercer grado, yo nunca más mi padre volvió a matricularme. Yo iba a matricularme, si es tu vida, anda, matricúlate. Posiblemente él tenía ya algún acuerdo con los directores de la escuela o en el colegio, para que no me exigen que vaya él, no. Pero él no era porque no quería ir, seguramente iba después a legalizarlo todo, pero quería que yo sea el responsable y el protagonista de mi vida. Eso es mucho más importante que, como me dijo una madre de familia en una junta de profesores en el primer año de Ciencias Naturales, yo quiero protestar contra el ingeniero Falconi, que había una reunión conjunta. ¿Y por qué? Es porque el ingeniero Falconi le manda tantos exámenes a mi hijo que a mí no me queda tiempo para hacer los haceres del hogar. Porque hay prejuicios, concepciones sociales que creen que es horrible que un niño pierda un año. Claro que es horrible. Pero no es el fin del mundo. No era que Einstein el mejor estudiante de su grado. Lo importante es de que todos nos vayamos posicionando de construir nuestro destino. Tiene que aprender, de la misma manera que éramos muy laxos con la disciplina física, desde que yo fui rector, quedamos en la disciplina, tenía que ser autodisciplina, una disciplina consciente. ¿Quieres perder el año? Bueno, nosotros hablamos con tu representante, le hemos explicado a ti, pero no te vamos a obligar. Esas son las cosas. Mucha gente cree que eso es irresponsable, respeto. Pero mi propia vida me dice que lo que hizo mi padre conmigo fue correcto. Así es, y su padre es un claro ejemplo de la calidad de personas que forman el Bernardo Valdivieso. Y como él existen varios otros personajes ilustres para la ciudad de Loja. Antes ustedes debieron haberlo visto en la biblioteca del colegio, había una exhibición de fotografías de la mayoría de los rectores. Así es. Allí se ve lo que es el Bernardo Valdivieso. Casi 50 años, por 50 años el único acceso a la cultura y a la educación en la provincia de Loja fue el Bernardo Valdivieso. ¿Y alguno de ellos que recuerde que tuvo la oportunidad de relacionarse con? Yo todos los he respetado profundamente, los rectores del colegio. Pero quiero referirme a algo que me enseñó mi padre a respetar, ya que me lo hicieron recordar. Y ese gran hombre era el doctor Adolfo Valareso, un rector extraordinario, un hombre primero muy íntegro, y insisto, porque ahora no se usa la integridad. Primero, un hombre muy íntegro, un investigador permanente, un gran lector, un filósofo, un matemático excelso. Él abrió las puertas del Bernardo realmente a la verdadera esencia del laicismo, que es la libertad de aprender, no la libertad de prohibir, sino la de aprender, la de abrir las puertas a la cultura, a las inquietudes y a los deseos del joven. Él abrió nuevas corrientes pedagógicas en el Colegio Bernardo Valdivieso y nuevas corrientes políticas en Loja. Yo creo que ustedes debieran investigarlo, no les voy a decir más. El doctor Adolfo Valareso
Le decían el Sócrates lojano, un personaje maravilloso de nuestra historia. Y un punto de referencia fundamental, el Bernardo Valdivieso, como no hay pocos más, o ninguno más. En él comienza verdaderamente la esencia del Bernardo Valdivieso. Él fue también el que contribuyó al desarrollo de los estudios universitarios en el propio colegio, porque al comienzo, después de la revolución de la revolución de la Loja Federal, el gobierno federal, y después aceptó eso el García Moreno, en el Bernardo Valdivieso se podían enseñar carreras universitarias. Con Eloy Alfaro se fundó la Junta Universitaria de Loja, y en 1943, con el doctor Arroyo del Río, la Universidad Nacional de Loja. En el núcleo de estos cambios y situaciones está la enorme personalidad de ese monumento de hombre, de ser excepcional que vivía en Loja, que se llamaba el doctor Adolfo Valares. Nos queda de tarea para nosotros y para todas las personas que nos verán. Pues yo espero que lo hagan mejor que cuando estaban en el colegio. Así es. Ingeniero, ya para ir culminando un poco la entrevista, esta es una pregunta esencial que le hacemos a todos nuestros invitados. Más allá de estudiar en el Bernardo, ¿qué hace a una persona bernardina? Muy buena pregunta. Primero, ser un hombre libre, de mente libre, que no acepta los prejuicios ni las presiones para torcer su buen entendimiento de las cosas. El bernardino debe ser un hombre cerebralmente muy fuerte. No debe temer a los tabús y tiene que ser esclavo de los sectarismos. El hombre bernardino es el que examina todos los puntos y las facetas de los problemas, de los conocimientos, y escoge libremente lo que debe ser. En segundo lugar, es un ciudadano respetuoso de los derechos de los demás y muy intransigente cuando se trata de defender sus propios derechos. La gente y el progreso de las sociedades no se hacen con los genuflexos, sino con los hombres que son capaces de construir una nueva sociedad a través de la inflexible defensa de los derechos sociales y de los derechos personales. En tercer lugar, una enorme tolerancia para los que no piensan como uno mismo. Tener tolerancia no significa que nos estamos callando ante eso, sino que no ofendemos por eso, que lo combatimos de la manera científica, cultural, prudente, conveniente, pero no negamos el derecho de los demás a tener sus propios pensamientos y su propia política. En tercer lugar, ser inflexiblemente honesto. A nosotros nos enseñó el Bernardo Valdivieso a combatir por nuestras ideas y a combatir por nuestros futuros, pero no nos enseñó a herir, maltratar ni perseguir a nuestros amigos. Al contrario, nuestros compañeros eran nuestros hermanos. Entonces, esa línea es ser bernardino. En tercer lugar, a ser muy solidario. A eso va esto. En cuarto lugar, ser muy solidario. No esconderse nunca de las responsabilidades. Hay que aceptarlas, hay que enfrentarlas. Y no hay que frustrarse si no se puede la primera vez. La segunda o la tercera se podrá si nos preparamos para eso. Es decir, ser persistentes. Y creo que es lo fundamental. Las que faltan les puedo decir después. Qué gran mensaje que nos acaba de mandar. Ingeniero, ya para concluir, aparte de todo lo que nos acaba de decir, ¿algún mensaje que le quisiera dar a los bernardinos de hoy? Que recobren el colegio. Que recobren el colegio, porque el colegio no es una posesión de los que ejercen el poder político. El colegio es de Loja. Tenemos que esforzarnos por volverlo a constituir en la más avanzada institución de nivel medio de Loja, que busque y desarrolle no solo métodos didácticos de enseñanza y eso que ahora parece haberse vuelto novedad,
cuando son una trampa mortal para los estudiantes, como la educación sin preparación, esta educación a distancia, en el hogar, es una farsa. Que recobremos buscando que las autoridades de educación seleccionen verdaderamente los profesores que deben ir al Colegio Bernardo Valdivieso, entre los que han tenido el desempeño más destacado después de 15 años por lo menos de docencia en otros establecimientos. Eso para mí es recobrar al Bernardo Valdivieso. Darle la libertad académica para innovar y para trabajar. Cuando yo fui rector del colegio, mi más cercano superior estaba en Quito. Entonces tenía la responsabilidad de ser un buen colegio. Ahora, en cambio, hay tal grado de jefes, subjefes, subjefes del jefe, jefes del subjefe, del subjefe, del subjefe. Así no vamos a ninguna parte. Hay que confiar en el maestro ecuatoriano. No hay duda de que el maestro ecuatoriano está totalmente capacitado y habilitado para las más grandes tareas de la educación. ¿Por qué tanta afán de que hasta el último cosa que se haga en un establecimiento esté controlado desde la capital? Tenemos que descentralizar. Tenemos que descentralizar. Eso no ha creado nada bueno. La educación ha venido para atrás en los últimos 15 años. Nosotros tenemos que recuperarlo. Yo creo que si somos verdaderos bernardinos y no ex-bernardinos, no hay ex-bernardinos. Los que dicen ser ex-bernardinos son los que ya dejaron de serlo, ya son difuntos. Los que somos verdaderamente bernardinos lo seremos hasta el último día de la vida. Y tenemos que luchar por la juventud que viene detrás de nosotros. Ese es mi mensaje. Recobremos el Bernardo Valdivieso para la juventud lojana y ecuatoriana. Qué gran mensaje, ingeniero. Y nuevamente agradecerle por la oportunidad, por el espacio y por compartir con nosotros y con todas las personas que nos ven todas esas anécdotas, estas vivencias que ha tenido a lo largo de su trayectoria por el Bernardo Valdivieso. Yo créanme que les agradezco más porque me han permitido la oportunidad de hablar de lo que más quiero, que es el Bernardo, y reencontrarme en lo que más quiero de mí mismo, el que soy bernardino. Así que para mí es mío es el agradecimiento, mío es el reconocimiento por esta oportunidad de dialogar sobre temas tan especiales y queridos. Me hubiera gustado estar más preparado para decir en menos palabras lo que he dicho hoy y poder hablar de otras cosas. No hay problema. Un gusto total para nosotros escuchar todas sus anécdotas. Así que aquí estoy cuando ustedes se les ofrezca. Muchísimas gracias. Pero no me vea tanto para allá. Muchas gracias, ingeniero. Y eso fue todo por hoy. El día de hoy tuvimos un personaje muy especial, el ingeniero Guillermo Falconi. Y muchas gracias.